Fundación Pacta. Se trata entonces de la continuación de esta comisión general en la que ya han intervenido Berenice Cordero, Sí, buenas exministra de tardes. Inclusión Quisiera que Económica y me Social, Joaquín confirmen González que Alemán, se representantes me de escucha y se UNICEF, me ve. Bella Chara Sí, Jarrín, presidenta de abogado, la y Red se de le Padres escucha y Adoptivos, y visualizamos Marianela perfectamente Maldonado, este docente y continúa con su catedrática intervención. especialista en Muchísimas gracias. derechos de Buenas los tardes niños. con Una nueva todas, todos, intervención en esta todes, comisión general. asambleístas y público en general. Lo que haré en este momento va a ser una intervención que justamente va a topar ciertos temas que preocupan de manera específica a la población LGBTI, a la niñez LGBTI y sobre todo a las parejas del mismo sexo, pero también unos temas especiales sobre algunas normas respecto a la constitucionalidad del código en general. Primero quiero hacer referencia a a la segunda parte respecto a la constitucionalidad. Respecto a la constitucionalidad del código en general, hay una preocupación muy específica respecto a la institucionalidad. En qué se basa esta preocupación constitucional? La propuesta de Copina establece la creación de un sistema especializado y de un consejo especializado para niñez y adolescencia. Si bien los estándares internacionales sugieren esto, la Constitución del Ecuador desde el año 2008 genera la institucionalidad constitucional de los consejos nacionales para la igualdad y después saca la ley de los consejos nacionales para la igualdad. Y dentro del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional se colocan las competencias de niñez y adolescencia. Para reformar esta institucionalidad debe haber un cambio constitucional, una propuesta de reforma constitucional, una ley orgánica de esta categoría no puede reformar la institucionalidad de los consejos nacionales para la igualdad. Y la Constitución dentro de la sección de la estructura de la igualdad, justamente a partir de los artículos 341 en adelante y 340, señala que el Estado ecuatoriano tiene que generar una estructura de instituciones autónomas e instituciones correlacionadas para buscar la igualdad y la no discriminación en aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente, esta institucionalidad no se encuentra todavía articulada. Tenemos los consejos nacionales de igualdad, la Defensoría del Pueblo, por otro lado, consejos cantonales de protección de derechos a cargo de los GAT, pero no hay una articulación. Entonces, lo que se propone institucionalmente a través de esta ley resulta inconstitucional y genera una tergiversación de lo que se entiende sobre los mecanismos constitucionales de vigilancia respecto a los planes y los temas de igualdad. Con respecto a otro tema de constitucionalidad, me quería referir al artículo 541 del proyecto sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales. Aquí solo se está colocando la imprescriptibilidad de delitos sexuales cuando los agresores son personas adultas y se está excluyendo de esa imprescriptibilidad cuando quienes cometen delitos sean niños, niñas o adolescentes. Y la consulta popular fue clara sin determinar quién, a que la imprescriptibilidad, el sujeto pasivo, si es adulto o niño. Entonces, esto tiene que regularse según la consulta popular respecto a la imprescriptibilidad. No puede quedar en la redacción como está en este momento. Ahora, finalmente, quiero topar en consideración los temas de la población LGBTI, de la niñez LGBTI. Primero quisiera señalar que el libro primero de la reforma de Copina hace una confusión técnica entre principios, derechos y enfoques. Y no hay una diferenciación, una distinción entre estas categorías del ejercicio legislativo y el ejercicio constitucional de los derechos que no puede confundirse entre estas categorías. Ahora, cuando se desarrollan los derechos en el libro primero y se habla de los derechos de niñez LGBTI, en ese marco hay una grave preocupación, primero sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes trans. En el artículo 48
se coloca el derecho a la identidad, pero para cambiarse de nombre se le pide al niño y a la niña que siga un proceso judicial. Y en el artículo 49 habla que cuando niños, niñas y adolescentes se autoidentifiquen como trans, se les respetará. Ahora, la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue constitucionalizada por el Estado ecuatoriano en el caso Satia y en el caso de matrimonio igualitario, señalan que el cambio de nombre y de género para niños, niñas y adolescentes y para personas adultas tiene que hacerse a través de mecanismos administrativos fáciles y sencillos. Lo que propone el COMPINA va en contra de estándares interamericanos y estándares constitucionales ecuatorianos. Esto también se recalca en las sentencias de la Corte Constitucional en la 133-17-SEP-CC, donde se garantiza el derecho a la identidad de género, y en la sentencia 341-17-SEP-CC, las dos de 2017, donde se establece el derecho de niñas, niñas y adolescentes a cambiarse de nombre y apellido de manera rápida, efectiva a través de un procedimiento administrativo. Estas propuestas del COPINA tienen que tener una relación con el cambio de la ley del registro civil, la ley de gestión de la identidad y el Código Civil. Esas reformatorias no se encuentran en esta propuesta. En el mismo Código 1, cuando se habla de los derechos de la integridad personal, no se habla de la prohibición de la violación a la mutilación genital intersex, de niños y niñas intersex, que muchas veces son mutilados genitalmente en sus primeros meses de vida por la falta de conocimiento de tanto del sector de salud como los padres y las madres. Y esto lo intentó colocar el Código Orgánico de la Salud y ya sabemos que fue vetado, pero esta parte era esencial colocarla acá. Igualmente sobre la prohibición de la existencia de las clínicas de deshomosexualización, que los niños, niñas y adolescentes LGBTI son las principales víctimas, y tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño han sido específicos en el tema. En el segundo libro, cuando vamos a hablar el tema de familia, conocemos del caso Satia, el caso Satia del año 2018, donde equipara a la Corte Constitucional los derechos de parejas del mismo sexo a la filiación de sus hijos y sus hijas. Este código de la niñez, si bien habla de las familias en sus diversos tipos, no desarrolla todo el sistema de filiación y de equiparación de los derechos de filiación de las parejas del mismo sexo. Habla sobre los mismos derechos de filiación respecto a los mecanismos de reproducción asistida, pero tengamos en cuenta que los mecanismos de reproducción asistida tienen que estar regulados, porque, por ejemplo, una persona que dona esperma no se le puede generar derechos de patria potestad. Por eso, lo que se debe desarrollar es la voluntad procreacional, justamente para evitar este tipo de confusiones y contradicciones respecto a la protección de la identidad de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Y esto también tiene que generar una reforma al Código Civil y a la Ley de Gestión de la Identidad y Registro Civil. Lamentablemente, esta Asamblea Nacional no ha cumplido con las sentencias de la Corte Constitucional en materia de derechos de la población LGBTI. Desde el año 2017 hasta el año 2019 han salido más de 4 sentencias que obligan a las reformas legales en estos temas, y la Asamblea no las ha acogido, y esta que era una oportunidad para hacerlo no las ha acogido de manera integral. Y finalmente quisiera hacer una especificidad respecto a los procedimientos especiales y expeditos. Una de las sentencias que se ha incumplido por parte de la Asamblea es esta del procedimiento especial y expedito, que fue colocado únicamente para delitos de violencia psicológica hacia las mujeres en la reforma del COIP del año 2019, dejando por fuera a los delitos que son víctimas niños, niñas y adolescentes, y a las víctimas que son de delitos de odio, como lo establece el artículo 81 de la Constitución. Esta reforma tampoco acoge esos cambios que deberían realizarse al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, estimados asambleístas,
Lo que me compete sugerir es, por las inconstitucionalidades existentes en la redacción de la norma, la confusión técnica entre principios, derechos y enfoques, la falta de desarrollo de estándares internacionales y la falta de aplicación de estándares de la Corte Constitucional, este proyecto debe ser archivado. Y como dice una de las transitorias de la recién reformada Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia tiene que estar abierta a las reformas integrales del Código de la Niñez. Entonces, no entiendo por qué se quiere acelerar, por qué se quiere aprobar esta norma teniendo tantas observaciones, tanto de organismos internacionales como UNICEF, como de la sociedad civil, y con estas explicaciones técnicas jurídicas desde otros espacios. Agradezco por haberme permitido intervenir y seguiré esperando las decisiones finales y escuchando a las demás personas. Muchas gracias. La intervención de Cristian Paula, presidente de la Fundación Pacta, en el marco de esta comisión general, insistimos, previo al segundo debate del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de las Niñas, Niños y Agradecemos la Adolescentes. participación del abogado Cristian Paula.